densidad de rayos. Vamos a ver qué pasa. Looks promising. Ok, en la última clase se me pasó también indicarles que la fórmula de CM le hacía falta este coeficiente aquí, este 0.4, para que se lo agreguen a los apuntes. Vamos a anotarlo de todas maneras por aquí para tenerlo más. Sí, porque el valor de CM máximo que puede tener es 1, cuando M1 y M2 son iguales y producen curvatura simple. Entonces, agreguen ahí el coeficiente 0.4 que está omitido en los apuntes. Y recordar también que en esta relación M1 y M2 la fracción tiene signo, donde ella es positiva si se produce curvatura simple y en tal caso suma porque el factor crece. Hay mayor deformación en flexión cuando hay curvatura simple y tendrá signo negativo que restaría el segundo término cuando la curvatura es doble. Y también es importante que M1 y M2 es una fracción que su valor máximo va a ser 1, es decir, que siempre va a ser menor que 1, en donde el valor de los momentos en los extremos del miembro que colocamos en esta relación están de que M2 es mayor que M1. Entonces, por favor, tengan esa aclaración presente. Vamos a retomar los ejemplos, sin embargo, quiero tener a mano toda la formulación para hacer referencia a ella de manera inmediata, un poco rápida, sin tener que estar moviendo tanto en los apuntes. Voy a colocar aquí rápidamente los tipos, las columnas robustas, solamente la formulación, ya no es necesario explicar nada. Las columnas esbeltas. Y los comportamientos. Comportamiento elástico. Comportamiento inelástico. Y aquí nos interesan las ecuaciones de interacción. La carga entre la carga del límite de proporcionalidad y el momento entre el momento del límite de proporcionalidad no debería de ser igual a 1, donde en este caso la carga resistente es el área por el esfuerzo del límite de proporcionalidad, igual ocurre con el momento resistente. El límite de proporcionalidad y el módulo de sección. Entonces ahí comienzan a aparecer las propiedades.
Acá la formulación de la ecuación de interacción tiene dos líneas. Esta es una sola línea recta, aquí hay dos. Si la relación P entre P resistentes y P es menor, colocarla primero la mayor. Si es mayor del 20% del PA, entonces la fórmula de interacción es P entre PA más 8 novenos del momento entre el momento plástico, y esto no debe ser 0. Si es mayor, si es menor, perdón, del 20% de PA, la fórmula tiene un 2 aquí en el primer término y no tiene el 8 noveno. Entre PA, entre 2, más el momento entre el momento plástico, y esto no debe ser de 1. Y aquí, en estas relaciones, P, A es la resistencia a la cedencia por el área de la sección transversal, y el momento plástico lo conocemos. Aquí en las relaciones para las columnas esbeltas, lo importante es que el momento que vamos a utilizar en estos casos lo podemos calcular de dos maneras. El momento para las columnas va a ser el momento primario más P por delta máxima. Esa es una forma de calcular, donde delta máxima a su vez es el delta elástico 1 entre P y P crítica. Esa es una forma. La otra forma de calcular el momento de las columnas es tomar el momento primario y amplificarlo por un factor que ahí tiene el CM, que acabo de corregirlo allá, entre 1 menos P. Recordemos también que estas relaciones se siguen utilizando acá en el caso de columnas esbeltas. Lo único que el momento entonces sí toma los efectos de primer orden. Aquí estos momentos sí, los efectos de segundo orden. Aquí estos momentos sí son los primarios. En estos casos no hay efectos de segundo orden. Vamos a colocarlo aquí entonces. Esto es despreciable en estas relaciones, ya que en las columnas robustas son irrelevantes los efectos de segundo orden. Esta formulación viene acá, esta también, solo que el momento se calcula de estas dos formas. Sí. Sería la ecuación de arriba, pero en vez de eso, sería que no suceda por Claro, exacto. Porque en el caso de la columna esbelta, este término sí es importante. Claro, puedes usar una o, te permite ambas. Lo otro que tenemos que recordar aquí es que para estas columnas vamos a agregar la. Debía haber ampliado un poquito el reloj. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a quedar aquí. También es importante en las columnas esbeltas elásticas, el comportamiento elástico, la carga crítica es la carga crítica elástica, ¿no? La que tiene el modo de elasticidad constante, la longitud efectiva al cuadrado, o su equivalente, lo que sería el área por el esfuerzo crítico, ¿no? Recordemos el esfuerzo crítico, y cuadrado entre R al cuadrado. En esta región del comportamiento inelástico, la P crítica, que tiene una relación que nos gusta a nosotros,
quitar la mano también. Sigma y menos sigma residual. Por las razones de tres de la columna al cuadrado y la crítica al cuadrado. Donde este C sub C sabemos que es la raíz cuadrada de pi cuadrado entre el límite de proporcionalidad. Ok, esta es toda nuestra formulación que requerimos para hacer nuestro análisis de elementos de flexo-compresión. Vamos a retomar entonces la solución del problema que habíamos planteado en la clase anterior. Habíamos hecho este y habíamos iniciado este otro ejemplo. Ok, antes de iniciar, preguntas. El ejemplo que vimos en la clase anterior, para recapitular, pedía calcular que en una columna corta o robusta el momento máximo que se puede aplicar en una condición elástica y plástica. Y da una sección transversal. Es importante saber cuál es el sentido en el que está ocurriendo la flexión para, en ese mismo sentido, hacer el cálculo de los momentos de inercia correspondientes. Entonces, en este primer ejemplo, trabajábamos con el primer renglón de la tabla, donde lo que nos estaba pidiendo el ejemplo era calcular cuál es el momento máximo que podemos aplicar en la condición elástica y en la condición inelástica o plástica. Se tenía como dato, se conocía cuál era la carga aplicada a la columna, en este caso 200 toneladas. Se sabía también cuáles eran las propiedades de la sección, porque yo las puedo calcular a partir de la sección transversal, puedo calcular su área, su momento de inercia, su módulo de sección elástica y plástica, y además de la carga aplicada de 200 toneladas se sabían las propiedades del material, ¿no? El esfuerzo de excedencia y el residual, para poder calcular el esfuerzo de límite de proporcionalidad correspondiente, etc. Entonces el análisis era bastante directo: calcular área, momento de inercia y módulo de sección, calcular módulo de sección plástica, determinar los denominadores que van aquí, y conocido el dato de la carga aplicada, determinar entonces cuál era el momento máximo que podíamos aplicar. Ese era el análisis. Y aquí está, lo habíamos resuelto en el tablero, porque el proyector no funcionaba bien ese día, tenemos que ver si. Pero aquí está resuelto, ¿no? El límite de proporcionalidad, sabemos que es la diferencia entre el esfuerzo de excedencia y el esfuerzo residual, en este caso longitud. El área de esa sección, bueno, se determina ahí. Le vamos al rectángulo exterior, le restamos el interior, y el momento de inercia procedemos de la misma manera, ¿no? Un doceavo del rectángulo exterior, 15 por 30 al cubo, menos el rectángulo interior, 11 por 26 al cubo. Y el eje neutro está aquí a la mitad, es decir, a 15 centímetros. Por lo tanto, el valor del módulo de sección es el momento de inercia entre esa distancia de 15 centímetros a la fibra externa. Entonces, ya de aquí conocemos nuestros. Bueno, fíjense que aquí trabajé con la fórmula general, ¿no? Yo divido entre sigma PL y tengo esta misma fórmula aquí. Podemos trabajar de las dos formas, porque es la misma ecuación, para que no se confunda, ¿no? Aquí divido todo entre sigma PL. Tengo, en el denominador está PL, y en el denominador del segundo término tengo módulo de sección por sigma PL. Es la misma relación realmente.
Entonces, aquí en el caso de la condición elástica, el momento máximo que podemos aplicar en la incógnita resultó en 10.35, es decir, para que la columna tenga un comportamiento elástico, el máximo momento que podemos aplicar es 10.35 toneladas metros. Cualquier momento menor que ese, la columna lo va a responder o lo va a resistir dentro del rango elástico. Y en la condición plástica, yo creo que calcular la relación P entre PA para saber cuál de las dos fórmulas hay que utilizar, cuál de estas fórmulas aplica. Si P entre PA es mayor del 20% o menor del 20%, asimismo tenemos que escoger la fórmula correspondiente. En este caso, PA sigma Y por el área resultó en 574, la carga de 200 entre 574 da un valor de 0.35, es la primera fórmula la que tengo que utilizar, ¿no? Porque es mayor del 20%. Entonces utilizo la primera relación, P entre PA más 8 novenos del momento entre el momento plástico, que a su vez es sigma Y por Z. Z también está calculado, ¿no? Que resultó en 1516 centímetros al cubo, el momento plástico 5306, y cuando reemplazamos PA, que es sigma Y por el área, 574, aunque aquí directamente hubiéramos podido reemplazar punto 35, ¿no? Porque es esta relación. Pero bueno, a ver. De ahí obteníamos el momento máximo que podemos aplicar en la condición plástica, que no debe exceder de 38,81. Explicaba también que gráficamente lo que hemos hecho, este gráfico que también se conoce como gráfico de interacción, que se utiliza mucho en los cursos de diseño. Ustedes van a ver el diseño de columnas en hormigón, diseño de columnas de acero, gráficos como este. En el comportamiento elástico la relación es lineal. Aquí tendríamos el momento del límite de proporcionalidad, la carga del límite de proporcionalidad. Estos son los valores sigma PL por módulo de sección elástica, y este valor sería sigma PL por el área. Puras propiedades: propiedades de resistencia axial elástica, propiedades de resistencia a la flexión elástica. Esta es la zona elástica. Cualquier combinación de carga y momento que esté dentro de esta región, la columna la resiste de manera elástica. Entonces viene la región inelástica. Entonces, el cambio de ecuación se produce aquí a un valor de carga de 20% de la resistencia axial. Y aquí tendríamos el momento plástico, que es el momento máximo que puede resistir una sección como viga, ¿no? Sigma Y por Z. Y acá tendríamos la carga. Por ahí en algunos gráficos de PY también le hemos llamado PA, es lo mismo, que es sigma Y por el área. Entonces, gráficamente en este ejemplo lo que hicimos fue, si yo tengo un valor de 200 toneladas de carga aplicada, 200 toneladas podría estar aquí. Y en el caso del momento máximo que se puede aplicar en la condición elástica, en nuestra formulación resultó en el valor ese de 10.35 toneladas metros. Y ahora el momento máximo que se puede aplicar en la condición plástica resultó en este valor de 38,89 toneladas metros. En el primer caso se utiliza la relación de la primera celda, que sería esta ecuación de aquí. Esta ecuación sabemos que sería, vamos a apuntarla por aquí,
entre PPL más momento entre momento PL, y esto no debe exceder de 1. Bueno, la ecuación es con la igualdad a 1. Vamos a colocarlo así. La ecuación es de la línea recta esta, igualado a 1. Si es menor que 1, significa que el punto de combinación de carga de momento y carga axial estaría por acá, en esta región. Recuerden que es una desigualdad gráficamente, lo que estaríamos representando en una zona, una región. Esta ecuación de aquí sería entre P sub A más 8/9 del momento entre el momento plástico igual a 1, igual, porque estoy en la línea recta. Y esta otra de aquí sería, bueno, la escribirlo aquí, entre PA 2 más el momento entre el momento plástico igual a 1. Ok. Entonces ese fue el ejemplo, ¿no? Recapitulando lo que hicimos. Preguntas de esto. Bastante directo, ¿eh? No hay que darle mucho análisis ahí. Vamos a ver otro, el que habíamos iniciado en la clase anterior, y por ahí tengo un par más que podemos resolver el resto de la clase. Bien, teníamos esta vigacolumna, que ahora sí se trata de una vigacolumna, vamos a agregar aquí esférica. Desde el momento en que el problema nos da una longitud, que además de una sección transversal nos muestra una longitud, nosotros debemos considerar que se trata de una vigacolumna esférica. Ok, eso es importante. Y que los efectos de segundo orden son importantes, porque tenemos información para calcular. Entonces veamos, en este caso tenemos un sistema de cargas aplicadas, tenemos la carga axial, tenemos una carga transversal y tenemos además un momento concentrado del apoyo de la izquierda. La longitud es 30 pies viene siendo 9 metros, es un elemento bastante largo, que es de consideración. Es de acero, el módulo de elasticidad, 29.000 KSI, y las cargas, tenemos una carga transversal de 15 kips, un momento concentrado de 80 kPa en el apoyo de la izquierda y una carga axial de 190 kips. El material es de acero con un esfuerzo de excedencia de 50 KSI y un residual de 16 KSI. La sección transversal es un white flange de placas soldadas entre sí, esto sería un white flange armado. Lo que en la literatura se va a ver como un plate girder. Sería un plate girder. Una viga de placas. Una viga de placas armadas. No es estándar, sino que está hecho con 3 placas soldadas entre sí. 2 placas de 4 por 1 pulgada y una placa central de 1/4 de pulgada por 12 pulgadas. El sentido de la flexión en este caso, es importante explicar, sería en esta dirección. Entonces, lo que necesitamos saber es esta combinación de carga y momento, de flexocompresión, ¿dónde está en este gráfico? En otras palabras, si la columna tiene capacidad suficiente para resistir este sistema de cargas. Entonces, puede ocurrir 3 cosas realmente. Las 3 cosas, o los 3 posibles resultados serían: si esa combinación de carga y momento está contenida dentro de esta expresión, es decir, que el valor resulta menor que 1 en la condición de la zona elástica, la columna tendría suficiente capacidad para resistir la combinación de carga y lo haría de manera elástica. Esta es una primera posibilidad. En ese caso, nosotros plantearíamos el análisis considerando esta ecuación y compararíamos con el valor de 1. Si resulta menor que 1,
no tenemos que hacer más nada porque habremos encontrado la respuesta. La conclusión sería, la columna cuenta con suficiente capacidad para resistir el sistema de carga y lo hace de manera elástica. Primera posibilidad. Pongo aquí posibilidad 1. Segunda posibilidad, que en realidad el punto no esté en la zona elástica, sino en la región inelástica. Lo que tendríamos que hacer sería, si cuando planteo esta ecuación me resulta un valor mayor que 1, la columna, el punto en realidad no está dentro de esta zona. Tendría que analizar si está en la segunda zona. Entonces tendría que determinar si la carga axial es mayor o menor que el 20% de PA para saber cuál de las ecuaciones de interacción debo utilizar. Si resulta, con la fórmula correspondiente, que el valor de la ecuación de interacción es menor que 1, la conclusión es la columna tiene suficiente capacidad para resistir el sistema de carga y lo hace de manera inelástica. ¿Okay? La tercera posibilidad que puede ocurrir es que la combinación de carga de momento y carga axial produzca un valor mayor que 1. En este caso la conclusión sería la columna no cuenta con suficiente capacidad para resistir el sistema de carga. ¿Okay? ¿Se comprende lo que puedo poner? Entonces vamos a hacer ese análisis, a ver si estamos en la zona 1, en la zona 2 o la columna no tiene capacidad. Si la columna no tuviera capacidad y nosotros estuviéramos haciendo este análisis y tuviéramos que recomendar algo, la recomendación sería hay que reforzar esa columna porque no tiene suficiente capacidad. Y como ingeniero este es un problema muy común. Usted lo busca como ingeniero porque el dueño de este edificio se le ocurre de que la universidad ha crecido, entonces el último nivel vamos a agregarle un nivel más. Eso puede pasar, ¿verdad? Hay que hacer un análisis de este edificio, no podemos llegar y decirle, sí, debe, suba allá arriba, monta la carga, porque desde las fundaciones para arriba va a comenzar a recibir más carga. Entonces hay que hacer un análisis nuevamente. Puede resultar que el edificio haya que reforzarlo. Como cuando ahí en San Miguelito usted ve que el viaducto del metro, usted ve que hay unas columnas enchapadas de acero. ¿Ha visto? Porque cuando se decidió de que se iba a extender la línea del metro, esas columnas tenían una capacidad original que no era suficiente para la ampliación que se hizo, para la extensión que se hizo. Entonces se le hizo un reforzamiento a la columna, se le ampliaron sus capacidades. Y aquí, uno de los métodos más comunes para ampliar la capacidad de estos elementos, si yo quiero crecer esta resistencia, tengo que aumentar estos denominadores, ¿verdad? Y la manera de aumentar los denominadores es aumentar o el esfuerzo de excelencia. Yo no puedo cambiar el esfuerzo de excelencia de algo que ya está construido, ¿verdad? Ese sigma y yo no puedo decir por arte de magia ahora el sigma y en vez de 50 va a ser 80. No puedo hacer eso. No hay forma. Ese material ya existe. Lo que sí puedo hacer es aumentar área, módulo de sección, aumentar ángulos y quizás para eso podría soldarle placas, ¿verdad? Aquí. Y eso no aumenta la capacidad, ¿cierto? Yo puedo soldar placas aquí arriba a las existentes y voy incrementando ¿qué cosa? Módulo de sección y área. Y esta gráfica entonces crece y quizás ya yo puedo contener esto. Entonces, un trabajo de todo el tiempo. También le puedo soldar placas por un lado, puedo soldar placas aquí, donde quepa, ¿no? ¿Qué otra cosa se le ocurre? También podría, yo comentar área y el módulo de sección, podríamos de repente colocar placas aquí, ¿no? Y cierro la sección, sueldo aquí, sueldo acá, ¿verdad? Y aumento, ¿no? Aumento la capacidad, ahora la sección pasa a ser una especie de tubo, ¿no? Coloco placas aquí. Y el comportamiento entonces de área, módulo de sección crece. Bien. Entonces, para saber si hay que reforzar o no, yo tengo que saber dónde estoy. En qué
zona de comportamiento elastoplástico está nuestro sistema de carga. Entonces, ¿qué necesitamos? De todo. Vamos a trabajar ahora con este segundo renglón. Yo necesito calcular propiedades, voy a necesitar área, módulo de sección, necesito el momento primario, es decir, que tengo que hacer un análisis estructural allí para encontrar el diagrama de momento de esta condición. Necesito ampliar el momento de la columna considerando los efectos secundarios, es decir, voy a necesitar T crítica por aquí. Todo lo que hay en este menú yo voy a necesitar calcular. Entonces, bueno, vamos a trabajar. Entonces, fíjense que aquí tengo de un lado las propiedades de la sección transversal, área, momento de inercia, módulo de sección elástico y plástico. Y de este otro lado tengo mi análisis estructural primario, lo llamé análisis primario, para obtener los momentos de primer orden. Estos serían los momentos de viga, ¿verdad? Fíjense que no está la presencia de la carga axial por ningún lado, porque en el análisis primario nos interesan los momentos como viga. Fundamental. Y aquí, antes de irnos en la última clase, calculamos estas reacciones, tomamos un momento aquí, ¿verdad? 15 kips por 15 pies, 80 pies concentrados a la izquierda, eso sumado y dividido entre 30 produce esta reacción de 10 y 17 que me dieron ustedes. Por diferencia de 15 obtengo el otro valor de 483. Por esta distancia de 15 pies tengo este momento en el C, 72.5 pies. El diagrama del momento correspondiente sería, que tengo un momento concentrado aquí, eso hace que el diagrama baje, 80 pies, y este momento concentrado en el centro sería 72.5. La deformación que produce este sistema de carga sería de esta naturaleza, ¿verdad? Es decir que nuestra posición deflectada de la viga columna haría algo mejor, ¿cierto? Esa sería la deflexión. Vamos a utilizar el método aproximado, porque el método exacto sería encontrar la ecuación de la curva elástica de este sistema de carga, y ahí tendríamos que hacer nuestra ecuación diferencial en la posición deformada y todo. Como es discontinua la ecuación del momento, la ecuación de y de x también es discontinua, y nos pasamos el resto de la hora y no terminamos, ¿verdad? Pero yo puedo hacer uso del método aproximado, que es el que vamos a utilizar a continuación. Observen lo siguiente: esta es la curva elástica que me va a producir este efecto secundario, este efecto de segundo orden. Entonces, la y aquí es cero, ¿cierto? Entonces, en este momento no hay forma de que se amplifique por efectos secundarios, porque ahí y en ese punto es cero. Ahí en ese punto, esta y es cero, ¿cierto? Donde puede haber amplificaciones aquí, ¿verdad? Aquí. ¿Ok? Aquí es donde puede haber amplificación. Entonces, esa amplificación que se produce aquí, adicional, yo puedo calcularla de manera aproximada. Yo podría calcular el valor de P por esta Y. Aquí. Y eso lo puedo hacer de manera aproximada utilizando cualquiera de estas dos relaciones. Cualquiera de estas dos relaciones. Ahora, la primera relación requiere que yo calcule esta deflexión, que es primaria. Ojo. Entonces tendría que hacer el análisis de segundo orden de todas maneras para saber cuánto es esta deformación primaria. De la viga tendría que utilizar la doble integral para encontrar cuánto es esta delta sub 0. ¿Sí me voy explicando, verdad? Lo que hicimos tema 1. Bueno, pero eso también es un poco complejo. Más práctico es utilizar esta segunda relación, realmente, donde yo no tengo que calcular ninguna delta, ¿cierto?
me conviene, y lo utilizamos la mayoría de las veces, calcular el momento de la columna con esta relación. ¿Qué tenemos aquí? Una viga columna con carga transversal. Cuando tenemos carga transversal, yo puedo ir directamente a utilizar un valor de CM de 1. Entonces sería una viga columna con carga transversal. Entonces bingo, porque si ya yo tengo el valor aquí de 1, yo puedo venir aquí directamente. Este sería mi momento de primer orden, que en este caso sería 72.5. Porque es el que se puede amplificar. Este no, porque aquí la Y es 0. Cuidado. Entonces yo tendría que comparar entre 80 y 72.5 por este factor, cuál de los dos momentos es el mayor, para poder entonces entrar con él en la ecuación de interacción correspondiente. Bien, ese es el análisis. Entonces, bueno, ya tenemos mi diagrama de momento. Las propiedades de la sección transversal son muy fáciles de calcular. El área, tengo dos placas de 4×1 y una de 12 por 0.25 que producen esta área que está aquí, ¿verdad? 4×1, dos placas de ellas y una central de 0.25 por 12, 11 pulgadas cuadradas. Momento de inercia de ese white flange armado, de ese plate girder. El momento de inercia que aportan las placas, un doceavo en este rectángulo, un doceavo de 4×1 al cubo, y el teorema de los ejes paralelos, ¿no? El área 4×1 y la distancia, aquí hay 6 pulgadas, ¿verdad? A la mitad, 6 y media pulgada más para el centro, ¿no? 6.5 al cuadrado. Tengo dos placas como esa, una inferior, otra superior. Y la de la placa central, un doceavo de 0.25 por 12 al cubo. Momento de inercia 374,67. La distancia al eje neutro tendría aquí 7 pulgadas, ¿verdad? Entonces sería el módulo de sección calculado como momento de inercia entre esas 7 pulgadas, 53,52, y Z, para calcularlo tendría que hacer el primer momento del área por encima o por debajo, da lo mismo. Puedo agarrar la mitad de la figura, tendría 4×1, el brazo es 6.5, 0.25 por 6 por 3, ¿verdad? Y ese resultado lo duplico porque tengo dos figuras iguales. Lo que decía, 4×1, el área de la placa, su brazo al centro de 6.5 y la del alma 0.25 por 6, con el brazo que sería 3, y tengo dos figuras idénticas, una allá, arriba y abajo, ¿verdad? Por favor, no se equivoquen en estas cosas. Esto, ni en esto tampoco, mucho menos en esto. Si se equivocan en eso, yo pienso muy mal de usted a esta altura. Haga esto bien. Haga esto bien. Tampoco se equivoquen en otro, no se equivoquen en nada. Use bien la fórmula, ¿no? Es reemplazar esa fórmula y eso es matemática básica. Bien. Vamos a iniciar viendo a ver si el comportamiento es elástico. Vamos a utilizar esta fórmula. Yo necesito calcular mi factor de amplificación, recuerden. Ya tengo mi momento, pero necesito amplificarlo. Necesito P crítica por aquí, ¿no? Aquí tengo su fórmula, ¿no? I cuadrado, EI entre L al cuadrado, módulo de elasticidad 29.000, el momento de inercia 375, la longitud son 30 pies en pulgadas al cuadrado. La carga crítica de esta columna 827 kips. Aguanta un pocotón de kips. Factor de amplificación, Cm entre 1 menos P entre P crítica. Cm directamente es 1 porque es una viga columna con carga transversal, y eso viene de la teoría que les explicaba la clase anterior. Viga columna con carga intermedia, simplemente apoyada, que es nuestro caso, Cm es 1, valor conservador que puedo utilizar. Si tengo esta situación de momentos en los extremos, lo calculo con esta relación.
Si no, puedo directamente trabajar con el valor de 1, que es lo que aplica en este caso. Al reemplazar entonces CL de 1 en el denominador, 1 menos la carga axial, dando 190 kilos. La crítica calculada 827, producto este factor de 1.30. Fíjense que en este caso no es para nada despreciable, ¿no? Los momentos se deben incrementar en un 30%, lo que implica esto, ¿no? Entonces, voy a hacer uso de esta segunda relación porque no quiero calcular esta deformación como viga. Es muy laborioso, voy a utilizar esta, es más práctica. Yo puedo utilizar cualquiera de las dos, dependiendo de la información que tenga. Entonces aquí tendría que tomar mi momento de 72.5, que es el máximo que se puede amplificar por 1.30, produce un valor de 94.11. Eso quiere decir que el momento total en esta zona, considerando primer y segundo orden, produce este valor de 94.11 que supera el momento concentrado en el extremo. Nuevamente, este no lo puedo amplificar porque ahí la Y es 0. Ojo, es un error bastante común que cometen los estudiantes. Agarran el momento máximo, lo amplifican y no se dan cuenta que ahí el momento pues, no está recibiendo efectos secundarios porque ahí la Y es 0. Me interesa que esto lo quede bien claro. Ok. Entonces aquí el momento, esto sería primer orden, segundo orden, resulta en este valor de 94.11. Ese es el momento que voy a utilizar aquí. O aquí si estoy en zona 1 o zona 2. Necesito propiedades para el denominador. Necesito mi sigma PL, que sería de excedencia menos el residual. 50 de excedencia, residual de 16, dato del problema, 34 KS. Entonces observen, importante en esta relación, la P que voy a utilizar, sigma PL por el área, pero también tengo que considerar la posibilidad del pateo, porque esta es otra resistencia. Lo que provea la menor resistencia de estas dos cantidades, esto sería aplastamiento y esto inestabilidad, es lo que va a controlar la resistencia del denominador de la fórmula. La resistencia al aplastamiento sería el área por sigma P, el límite de proporcionalidad, en este caso 374, y la carga resistente crítica 827, que ya la habíamos calculado. La menor de las dos es lo que va a controlar. En este caso está controlando la resistencia a la compresión axial, al aplastamiento. ¿Sí? Esto es lo que voy a utilizar entonces en el denominador de la ecuación de interacción. El menor de los dos. El momento PL simplemente es el esfuerzo de límite de proporcionalidad con el módulo de sección que ya lo calculamos. 53,52 por 34 que es el esfuerzo de límite de proporcionalidad, entre 12 para llevarlo de aquí resultaría aquí pulgadas, para llevarlo aquí pie. Cuidado, transformación de unidad. Y ya tengo los dos términos del denominador. Aquí 374 y aquí 152 y pie. La carga y el momento, la carga axial, el problema me la da, que son los 190 kips que tengo aquí, y el momento lo acabo de calcular, el 94.11. Ya tengo los 4 parámetros que van en esta relación. Cuando yo los introduzco aquí voy a llegar a la conclusión de si es menor que 1, esa es la respuesta de que la columna tiene capacidad elástica para este sistema de carga. Si es mayor que 1, tengo que hacer ahora la evaluación de la fórmula de la segunda zona correspondiente.
Cuando introducimos en la ecuación de interacción la carga axial de 190, el momento máximo amplificado de 94.11 y la resistencia 374 axial y 152 en flexión, resulta en 1.13. La conclusión es que el punto está fuera de esa línea. Ahora se pasa apenas en un 13%. Ya esto nos está indicando a nosotros que probablemente se va a quedar contenido en la segunda zona. ¿Se ven? Si aquí me hubiera resultado 1.7, 2 punto algo, ahí tú le estás ni con el comportamiento inelástico esto va a aguantar. ¿Verdad? Pero aquí se pasa un poquito, ¿no? Sí entra en la región inelástica y tenemos que revisarlo. Conclusión, por ahora no tiene comportamiento elástico, vamos a revisar la segunda zona. Pregunta de él, ven que es bastante recetable. Haga esto, siga esto, calcule esto. Todo está en esa tabla. ¿Vamos bien? Verificación del comportamiento inelástico. Ojo, ahora estamos en la zona inelástica. Yo necesito trabajar con la carga crítica de la zona inelástica. Claro, es esto, si no es. Mi comportamiento inelástico. Entonces, mi P crítica, KL entre R, el radio de giro, momento de inercia entre el área, la raíz cuadrada, 584. Razón del Beltès, tengo 30 pies llevado a pulgada, el radio de giro, 61, el parámetro de Beltès crítica, en este caso, 91, fíjense que aquí se concluye de igual manera que si la razón del Beltès es menor que este valor, estoy en la región inelástica, efectivamente, porque es lo que está pasando con nuestra larga columna. Entonces, la región inelástica para carga axial y calculo el esfuerzo crítico correspondiente. Esta fórmula, aquí está. Esa es esta. Este es el esfuerzo crítico. Por el área me produce la carga crítica. El esfuerzo crítico sigma Y de 50, el residual 16, KL entre R de 61.6, C sub C 91.75. Receta nuevamente, calcule eso. El esfuerzo resulta en 42.78 por el área, 470. Momento plástico, ahora estoy buscando estos denominadores, ¿no? Necesito momento plástico sigma Y por Z, Z de 61, sigma Y de 50, llevado hasta aquí, 254. Ahora vamos a ingresar esos denominadores y la misma combinación de carga que tengo acá, 190 de carga axial, aquí está, 190 de carga axial, momento de 94, pero con resistencia de esta ecuación. Necesito saber cuál de las dos ecuaciones utilizar, para eso comparo carga axial entre PA contra punto 2, aquí está. Carga axial de 190 contra la carga axial de 470. Punto 4 debo trabajar con esta primera relación, ¿verdad? Porque estoy arriba del 20%. La ecuación que tiene el 890. Esto es punto 4 y aquí el momento máximo nuevamente el 94.11 y el plástico de 254. Ahí lo ven. ¿Cierto? Y produce la ecuación de interacción un valor de 73%. Entonces justamente aquí, ¿verdad? Si es menor que 1, la columna tiene suficiente resistencia y su comportamiento es inelástico. Obviamente, mientras más cercano esté de 1, más eficiente será el diseño. ¿Bien? Ahora, ustedes quieran pegar a 1 exactito, eso va a ser imposible, ¿no? Pero mientras más cercano esté de 1, más eficiente. Usted podrá decir, tiene un 27% adicional de capacidad. Estamos bien. Si esto resultaba mayor que 1, entonces esa columna no tendría suficiente capacidad ni inelástica, mucho menos elástica.
Y esa sería la conclusión del análisis. ¿Preguntas? ¿Vieron cómo fuimos haciendo todos los cálculos? Esto implica cálculo de sección transversal, análisis estructural, cálculo de diagrama de momento, de cortante no, cálculo de diagrama de momento, propiedades de la sección, porque eso es lo que va en los denominadores, y el factor de amplificación en este caso. ¿Vale? Este es el método aproximado. Hago énfasis en que si fuéramos a hacer el análisis por el método exacto, yo tendría que encontrar la ecuación de esta curva elástica mediante la solución de la ecuación diferencial de segundo orden. Y aquí no terminamos de resolver el problema completo. El método aproximado da muy buenos resultados. ¿Preguntas? Ahora, si en un examen le piden a usted resuelva el método exacto, usted tiene que hacer su ecuación diferencial y no hay escapatoria, porque eso es lo que se está evaluando. ¿Puedes explicar un poco más la parte donde es la ampliación del efecto Claro, de mucho gusto? Sí. Observen, fíjate que yo construí mi diagrama de momento. El diagrama de momento me indica cómo es la curvatura. Yo la representé aquí esquemáticamente. Tengo curvatura negativa en una porción, por aquí voy a tener un punto de inflexión, y la curvatura positiva por la carga que está aplicada. Entonces, este efecto de segundo orden es P por Y, y esa Y de X es lo que aparece ahí en esa línea azul. Esa sería la ecuación de esta curva elástica, la Y de X. Ella va variando en un sentido, varía en el otro. La Y que yo tengo aquí en este punto es cero. Porque justamente en ese punto el momento concentrado no puede ser amplificado. Ahí el momento total es el primario porque el secundario tiene una Y y en ese punto igual a cero. Entonces, aquí estos momentos, a partir de aquí comienzan a aumentar, ¿no? En este sentido, comienza a aumentar, ¿verdad? Aquí vuelve a ser cero, ¿verdad? Vuelve a ser cero la amplificación, pero aquí comienza a crecer otra vez la Y, ¿no? Justamente aquí debajo de la carga yo tendría un valor de Y, que si calculo la ecuación, yo simplemente tendría que agarrar mi carga axial P y multiplicarla por esa Y que ocurre aquí, obtendría este adicional. Aquí vuelve a ser cero, y bueno, primario y secundario ambos son cero. Entonces, es que él se cansa, este es un proyecto, parece que trabaja en el gobierno. Bueno, trabaja en el gobierno. Pero debería cumplir con su horario, ¿no? Ya está, lo que trabaja en el gobierno cumple con su horario. No, parece que se desconoce. Él está pidiendo jubilación. Al próximo semestre lo jubilamos a todos. Era 63 este, ¿verdad? Parece que
severo. Se puede estabilizar. Vamos a cruzar los dedos. Ok, aquí hay otro. Tenemos una vigacolumna de 14 pies, tiene cargas concentradas de 420 kips y dos momentos de 70 y 82 kips pie, uno arriba y otro abajo. Ya usted observa que eso va apuntando acá, ¿no? Porque no tengo cargas transversales aplicadas. Y el problema dice verificar, los enunciados casi siempre son los mismos, un problema de análisis, verificar si el comportamiento del miembro es elástico o inelástico. Disculpen, no se entiende, pero eso es lo que quiere decir. Y si es adecuado para resistir las cargas, aplicando el método aproximado. Aplicando el método aproximado, ese de amplificación de momento que vimos. Tenemos un material de acero, 29.000 KSI, resistencias a la cedencia 50 KSI, residual 10 KSI, tengo un waveline de 12 por 65. Cuando se trata de una viga estándar, una sección estándar, ya usted no se puede equivocar en los cálculos de la sección transversal porque están tabulados. Ok, ahí están tabulados. Primera observación. Bueno, no hay problema, ahí tiene los datos. Usted lo puede buscar en el libro, en la tabla de propiedades, área, módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad es material, área, momento de inercia, módulos de sección, radio de vida. ¿Qué necesito? Aplicar nuevamente lo mismo, ¿no? Vamos a verificar la amplificación utilizando el factor C. ¿Cómo se deforma esta columna? Ella se va a deformar de esta manera, ¿verdad? Según los momentos que tengo aplicados, ¿cierto? Esa curvatura simple. De los dos momentos, el menor es 70, así que será L1 y el mayor es 82, ¿verdad? Entonces en esta relación diría 70 y 82 con signo positivo por la curvatura simple, ¿bien? Para el cálculo de C. Ahora bien, el diagrama de momento de esto sabemos que es un diagrama de momento como el que está aquí, ¿verdad? Yo no puedo amplificar los momentos de 70 y de 82 porque ahí la Y es 0 nuevamente, ¿verdad? ¿Cierto? Clarito. La amplificación va a venir en la zona central, ¿verdad? Como es un método aproximado, nosotros vamos a hacer el cálculo a la mitad. El método aproximado me permite hacer eso. Desde luego, a la mitad, a los 7 pies, el momento primario sería el promedio entre 70 y 82. Ahora, no se pongan estas cosas a buscar relación de triángulo y ver. Ahí ya usted sabe que es un trapecio, si es a la mitad, el promedio entre 70 y 82 es el valor eso. Se lo digo porque todavía a estas alturas veo gente que se pone. Le va a dar, pero va a demorar demasiado. Promedio entre 70 y 82 es 76. El primario. Este adicional es el que vamos a calcular con este factor de amplificación. Necesito la P crítica, necesito CL, que lo calculo con esta fórmula, utilizando 70 y 82 como momento, signo positivo porque es curvatura así. Ahí está, ¿verdad? Punto 6 más punto 4, M1 entre M2, 70 entre 82. Punto 94 es CN, eso es lo que va en el numerador allá. Y la carga crítica para esta columna es pi cuadrado, módulo de elasticidad 29.533 el
Momento de inercia, la longitud de esa columna son 14 pies en pulgadas. 5.405 kilos. Mi factor de amplificación, Cm.94, 1 menos P entre P crítica. La P de la columna es 420, dato del problema. La carga crítica, la P de Euler, 5.405. Aquí en este caso este factor de amplificación apenas es del 2%. A diferencia del ejemplo anterior, ¿qué notan ustedes? Que este factor es pequeño, realmente es pequeño. Yo hasta hubiera podido ignorarlo, de eso, los códigos de diseño dicen que si esto es menos de un 5%, usted podría ignorar los efectos secundarios, porque es pequeño. Pero aquí lo vamos a considerarlo desde el punto de vista académico. 1,02 por 76, si supera 82, sería el momento con el que yo voy a trabajar. Si no supera 82, debo trabajar con 82, que es el máximo. ¿Ok? Bien. Y eso fue lo que se hizo aquí. El momento amplificado de 76, amplificado pasa a 77.6, se incrementa un poquitito, pero no supera 82, que es el máximo momento de la columna. Y con ese es el que yo debo hacer mi análisis, el más crítico. ¿Okay? En este caso resultó menor. En el ejemplo anterior resultó mayor, ¿recuerdan? El 94, ¿no? Bueno, en este caso resultó menor. Entonces, mi análisis primero es de verificar si el comportamiento es elástico. Nuevamente aquí, ¿no? Yo empiezo con mi zona 1. Para eso, otra vez la receta, ¿no? Necesito sigma PL, que es la diferencia entre sigma Y y sigma R, en este caso 40. Los denominadores de resistencia a la flexión, a la carga axial, módulo de sección por el límite de proporcionalidad, en este caso 293. La resistencia axial va a ser la menor entre el aplastamiento y la carga crítica. El aplastamiento, área por el esfuerzo del límite de proporcionalidad, 764. Y la carga crítica ya la había calculado arriba, 5.405. La menor de las dos es 764. Entro a mi ecuación de interacción con los valores correspondientes y fíjense que esta columna tiene en carga axial 420 entre 764, esto es 0.55. Lo quise separar nada más para ver cuánto se absorbía de la ecuación de interacción en carga axial y cuánto por flexión, en cuanto a esfuerzo se refiere. Flexión realmente es baja, ¿no? Apenas sí consume un 27, 28%, pero la carga axial sí, más del 50%. Sumados, los dos efectos producen 0.83. La columna tiene comportamiento elástico y cúpula. Y ahí muere el problema. Donde así te dice, digo, ya, no tengo que ir a chequear ni nada de esto. ¿Ok? Ya eso era todo. Pregunta. ¿Ese está? No, yo le prometí que esto era recetario y fácil. ¿Alguna pregunta? Yo te comienzo a pensar en su ahora llegó el momento de agarrar mi nota y... Bueno, sí, ¿no? Algo debe tener, no tiene nada, no se preocupe. Esto es así de inocente, ¿no? Irma no me creo. Todo algún truco se inventa y me agarran de nuevo. No tiene nada, no tiene nada. No tiene tricks. No hay nada oculto ahí. Nada, tenga cuidado, ¿no? Ojo. Tenga cuidado, tenga claro los conceptos. Lo duro ya pasó, que eran las ecuaciones diferenciales. Eso ya. Ahora, eso lo tenemos que evaluar en el examen. Vamos a ver uno más. Y ya con ese cerrado. Verificar si el comportamiento del miembro es elástico y inelástico, y si es adecuado para resistir el cilindro de cargas aplicadas.
utilizando método aproximado. Tengo ahora una columna más pequeñita, una 8x35, sus propiedades, ahí están listadas. Y la resistencia de excedencia 36 PS, módulo de elasticidad 29.000, residual 10, la longitud de la columna son 10 pies, una columna relativamente corta, tiene una carga axial de 50 y una transversal de 25. Está simplemente apoyada con carga transversal, lo que significa que yo puedo venir aquí directamente y tomar CMD 1. CMD. Entonces, nuevamente, uso CMD 1 como es indicado y aplico mi procedimiento. Necesito P crítica para el factor de amplificación, pi cuadrado de 29.000, módulo de momento de inercia 127, la longitud son 10 pies, en pulgadas, 2.524 pips de carga crítica. Vamos a ver cuánto es el factor de amplificación. Fíjense que nuevamente es pequeño en este caso. Porque en el ejemplo anterior y en este ejemplo las columnas no tenían tanta longitud. En el primero vieron que eran 30 pies. Y en 30 pies el factor sí estaba por el orden de casi 1.3, un 30%, que sí es importante. Pero esta columna, una tenía, la anterior, ¿cuánto tenía de longitud? 14. ¿Sí? 14 pies. No es tan larga. 10 pies apenas viene siendo como 3 metros. ¿Okay? Por eso ahí las amplificaciones ustedes ven que son pequeñas. Nuevamente, ¿cómo es el diagrama del momento de esta viga simplemente apoyada como viga? Yo tengo un diagrama del momento que es así, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces mi deformación lateral es esta, ¿no? El momento que debo amplificar es el del medio, ¿verdad? Y ese momento es PL4 o QL4, ¿no? Si este es Q y esto es L de 10 pies. ¿Cierto? Ahora, aquí en este caso, yo sí puedo, observen, yo sí puedo utilizar cualquiera de estas dos fórmulas, porque yo tengo como calcular esta deformación lateral de una viga simplemente apoyada con carga transversal. ¿Se acuerdan de este valor? ¿Sí? De tanto hacerlo ya sabemos de una viga simplemente apoyada con carga transversal, ¿cuánto es esta deformación? Es la carga transversal es Q en este caso. QL cubo sobre, ¿cuánto por ahí? 48, ¿verdad? En este caso, este sí es fácil porque se conoce, ¿no? Es una viga simplemente apoyada con carga transversal. Entonces, este ejemplo está resuelto utilizando esto y utilizando esto también. Y ustedes van a ver cómo ambos métodos convergen bastante bien. Bien, entonces el momento del medio PL cuartos o QL cuartos en este caso, QL cuartos, este momento primario, 62.5, lo amplifico por 1.02 y obtengo mi momento para la columna. Por ahí en algún lado del carro. Sí, ahí está, 63.76. De 62.5 pasa a 63. La amplificación apenas el 1%. Pero vamos a ser estrictos y vamos a utilizarlo. Nuevamente vamos a verificar si el comportamiento es elástico, otra vez la misma cosa, ¿no? Sigma PL, el momento PL, la carga axial y la crítica, la menor de las dos con ese trabajo, y lo meto en esta formulita. Conclusión. Estamos en la zona 2, ¿verdad? Nos excedemos un 13%. Vamos a hacer el análisis ahora. Necesito saber cuál de las dos ecuaciones. Ahí sí debo, como estoy en comportamiento inelástico, ahora necesito mi P crítica inelástica, utilizando la fórmula de abajo. 360
Bien. Momento plástico, Z por Fy o sigma Y. La menor de estas dos, entre aplastamiento y carga crítica, en este caso resultó carga crítica la menor, observen. Carga crítica es la menor entre 359 y 371, la menor siempre de las dos es la que voy a utilizar acá como resistencia. Debo verificar contrapunto 2, ¿verdad? Carga axial de 50 entre la resistencia, PA en este caso que es la crítica, punto 15 es menor que punto 2, debo utilizar la fórmula que tiene el 2 aquí abajo. ¿Ok? Le quise buscar problemas que utilizara de todo, ¿no? Una cosa u otra, para que vea las posibilidades. Bueno, al reemplazar en la ecuación de interacción ahora resulta que ella debe cumplir, porque aquí en la región elástica apenas estaba excedida por 13%. Sé que lo más probable, pero igual tengo que chequear, ¿no? Punto 68 está sobrada en el comportamiento inelástico, ¿no? No llega al 70% siquiera de la capacidad, o sea que está punto. Conclusión, su comportamiento es inelástico y cumple con el sistema de carga. Voy a hacerlo de nuevo, pero solamente el cálculo del momento, utilizando esta relación, o sea, ¿okay? Utilizando esta relación. Voy a calcular este delta 0 como QL cubo sobre 48i. Y voy a calcular este momento con esta relación. ¿Bien? Este sería el QL4 que calculamos, ¿verdad? Y la carga axial de 50 kilos. Bien, vamos a hacerlo otra vez con el delta 0. Ahí está, ¿no? QL cubo sobre 48i sería el delta 0. En este caso, la carga transversal 25, si fuera como viga, esta viga se deflecta lateralmente casi que un cuarto de pulgada. L al cubo, L de 10 pies en pulgadas, 48 E de 29.000, momento de inercia de 125, punto 24 pulgadas. Aquí entonces al reemplazarlo y el valor de 1 entre 1 menos P entre P crítica, se incrementa nuevamente, esto es 1,02 y de punto 24 pasa a casi punto 25. Incrementa un poquitito ahí en 2% la deflexión lateral. El momento de la columna entonces sería el primario, esto es el L4 que calculamos arriba, eso no cambia. Este valor que está aquí, ese 10, 62.5. La carga axial, okay, y el desplazamiento lateral, punto 25. 63.54. Compare con el de acá. El de acá es 63.76, ¿verdad? O sea que está ahí, ¿no? 63.76 y acá 63.54. O sea, los dos métodos realmente pegan bastante bien. Nuevamente, reemplazo ese valor ahora en la ecuación de interacción. Y aterrizo nuevamente al punto 68, similar al que tenía anteriormente. La conclusión es la misma. Tiene comportamiento inelástico y puro. Ahí lo tiene con los dos métodos, ¿no? Esta segunda relación que utilizamos acá es esta. Cuando yo tengo la manera de calcular de forma sencilla las deflexiones de viga, puedo hacer uso de esta relación. Si no, entonces conviene utilizar esta fórmula que no tiene nada de eso. Se permite ambas metodologías dependiendo de la información que yo puedo calcular. En este caso puedo hacer uso de ambas y observe que aterrizamos a la misma conclusión. Ok, esto es todo aquí, no hay nada oculto, ya más de esto yo no tengo nada nuevo que ofrecerles. Esto que está aquí resolver el problema
¿Qué puede ser distinto de aquí? Bueno, los casos de viga, columna, con carga, con momentos, y eso es hacer lo mismo, el análisis estructural, las propiedades de los materiales y ver dónde están. La amplificación para los efectos secundarios se pueden hacer de manera aproximada con estas dos relaciones. ¿Ok? Clarito, está bonito para el 22 de junio. Entonces estamos cerrando el tema de viga, columna, flexo, compresión. Justamente hoy, 12 de junio, que ya todo esto tiene gancho. Estamos aquí. Cuando lección de esto, cuando uno se programa bien y sigue al pie de la letra su programación, usted puede completar. Por eso que ahora que yo soy vicedecano desde hace 2 años, cuando los profesores me dicen no me alcanzó el semestre, yo me quedo pensando, ¿qué habrá hecho ese profesor durante el semestre? Y cuando le pido, tráigame su programación, tráigame su programación del semestre. ¿Cómo así? Tráigame su calendario y le muestro lo que yo hago. Y ahí comienza el que hubo la huelga, que se fue la luz un día, a mí también se me fue la luz. Y también pasan cosas, ¿no? Claro, cuando usted tiene una programación, usted puede cumplir. Últimamente veo con preocupación cursos como estática, donde los profesores no llegan a dar diagramas de momento cortante y fuerza, diagrama de momento importante en vigas, o no ven momento de inercia. Un curso como estática. Ahí tengo un caso de unos estudiantes de primer año muy preocupados. Faltan 3 semanas, ¿verdad? Aquí hay 3 semanas. Primer año, cálculo 1, la altura que llevamos del semestre y no han cubierto el 50% del tema. Estos muchachos, ¿cómo van a dar cálculo 2? ¿Cómo van a dar lo demás? ¿Cómo van a hacer las ecuaciones diferenciales que después le vamos a poner cuando vengan acá conmigo? Realmente lamentable. Entonces, bueno, nosotros estamos tomando acciones en ese sentido. Hay varios profesores que ya no dictan clases en esta facultad por situaciones como esa. Pero para eso es importante que cuando suceden esas cosas usted se acerque donde nosotros temprano en el semestre. Yo le decía a esos muchachos, mira, cuando ustedes llevaban 15 días de clase o 2 semanas del semestre, ya ustedes sabían lo que iba a pasar, ¿no? Porque uno se da cuenta, ¿no? Es más, desde los buenos días que le da el profesor el primer día, usted dice, chuleta, aquí la vamos a pasar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oiga, usted ya un estudiante veterano, ¿no? Y desde los buenos días que le da el profesor, usted dice, aquí voy a aprender, bastante, voy a prestar atención, tengo que aplicarme. ¿Sí o no? ¿Verdad? Usted se da cuenta. Kevin ya tiene más de una carrera en el bolsillo, ya él sabe. Hay que atreverse a presentar quejas ante las autoridades. Los muchachos me decían, no nos atrevimos a venir antes, ¿saben por qué? Porque los demás compañeros de años superiores le dijeron, no vayan para allá porque en esta universidad siempre defienden al profesor y ustedes son el huevo, ella es la piedra y van a terminar en el semestre con represalias de parte de ellos. Pero cuando ya la situación se desbordó, porque ya se está acabando el semestre, no han cubierto la mitad del temario, entonces sí se atrevieron a ver. Nosotros no sabíamos lo que estaba pasando hasta ahora. Ahora vamos a ver cómo a esos muchachos se les refuerza de alguna forma lo que no vieron. Vamos a tener que venir las 2 semanas de vacaciones entre semestres para ver si les podemos dar. Porque si no, no va a poder recibir de manera adecuada los siguientes cursos. Cálculo 1 es muy importante. Y
nos mostraron videos donde la profesora llegaba con el libro de Leighton, el libro ese de cálculo, ¿no? Y la clase era como si yo llegara con un libro y no les dijera nada y les copiara todo, como la maestra en la escuela que le pone un plan a los niños y los niños copian. Y esas eran las clases. ¿Te imaginas, no? Ok, bueno, sin salirme mucho del tema, ¿no? Preguntas, consultas. Módulo 14. Parece mentira, estamos en el módulo 14. Torsión. ¿Les arranco con esto? Ya que me gusta dar clase del primer minuto hasta el último. Y me quedan 8 minutos ahí. Leve. Para no entrar en mucho detalle. Nosotros, en el semestre pasado, los análisis que hicimos de los elementos de torsión eran elementos de sección transversal circular, sometidos a un momento de torsión. Y la sección transversal era o circular tubular, ¿verdad? Esto por supuesto continúa hacia allá atrás, ¿no? Una barra que continúa hacia allá atrás, igual que esta. En el sentido longitudinal. Entonces estos elementos eran elementos de los cuales nosotros conocíamos su radio. Aquí obviamente vamos a tener un radio exterior y un radio interior, un espesor, y la respuesta de esta barra sometida a torsión en cuanto a deformación, la deformación que aquí se producía era una rotación, ¿verdad? Eso solíamos llamarle phi. Y se producía una rotación. Y había una respuesta también de esfuerzo. En cuanto a esfuerzo se refiere, los esfuerzos aquí varían linealmente y se producen esfuerzos portantes. Aquí desde luego vamos a tener esfuerzos portantes solamente donde hay material. Y si recordamos la fórmula para las deformaciones en torsión, eran el torque por la longitud del elemento entre el módulo de cortante y el momento polar de inercia. ¿Se acuerdan de esa relación? Esto lo podemos escribir también como el torque aplicado igual a la rigidez torsional por la rotación. Ley de Hooke en torsión. Y los esfuerzos variaban linealmente con el torque, ¿verdad? Mt por el radio entre el momento polar de inercia. La diferencia, o por qué este problema era sencillo de analizar, el análisis que se hace en mecánica de cuerpos probables 1 se hace de esta manera porque la barra circular sólida y la barra circular tubular no experimentan distorsión. Entonces, lo que ocurre es que la sección transversal rota como un disco. La distorsión es una alteración de la sección transversal.
Otra consideración es que estas secciones no experimentan un fenómeno que se conoce como alabeo. Y yo se lo voy a explicar con detalle. En inglés lo van a ver como warping. El alabeo es una deformación longitudinal. Una especie de panteo longitudinal del elemento en torsión. Las secciones que nosotros van a ver van a ser diferentes de las circulares. Vamos a ver secciones de sección transversal distintas de las circulares y tubulares, en donde sí hay distorsión y hay alabeo. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, a la cual le vamos a dedicar las últimas 6 clases a partir de la próxima semana, a partir del próximo día. Y recuerden el examen de este tema, que lo tenemos programado para el 22 de junio. ¿Qué le parece el curso por el momento? Aprendiendo, ¿le va a resultar provechoso? ¿Sí? Si no, usted sabe, no vaya a dar una nota al vicedecano académico porque una acción al respecto, ¿no? O vaya a mi oficina, no hay ningún problema. Sí, el estudiante tiene que vencer esos temores. Ahora la gente se está atreviendo más, como está viendo que nosotros estamos apretando aquí y allá, ahora está viniendo todo el mundo con situaciones de distinta naturaleza. Uy, me han traído una clase de cosas. La universidad hay que arreglarla por varios lugares, empezando por los docentes. Yo siempre he pensado que es un privilegio ser estudiante de esta universidad, pero también es un privilegio ser profesor de esta universidad, la mejor universidad del país. Donde debieran estar los mejores profesores del país, creo yo. Y los mejores estudiantes también del país. ¿Verdad? Usted es un privilegiado, está aquí, y hay miles de jóvenes panameños de la edad suya que quisieran estar aquí y por alguna razón u otra no. Igual, ser docente en esta universidad es un privilegio. Y muchos profesores no lo ven así, lo ven como que y hacen cualquier cosa y le dictan una clase como sea, y eso no puede ser. Así que tómese con seriedad cuando tiene que hacer evaluaciones de los profesores, porque nosotros sí estamos viendo eso y estamos tomando acciones. Ahora, corregir un sistema, ordenar un sistema que está acostumbrado a otra cosa, no es fácil y toma tiempo. No toma tiempo. Los cambios no se ven de la noche a la mañana, pero hay que empezar, Nosotros ahora mismo estamos trabajando en la actualización de los planes de estudio de las carreras. Y uno de los cursos que más nos cuesta cambiar es los cursos de dibujo y geometría descriptiva. Todavía yo veo profesores por ahí con compases de madera y reglas T, escuadras, grandotas. Ya nadie usa eso, ¿verdad? Nadie usa eso. Entonces tenemos un desfase. Pero cuando uno sienta a los profesores y le dice, oye, lo que tenemos que dar es esto en AutoCAD, en Inventor, en SketchUp, en todos esos programas, lo primero que enseñan. Porque eso significa que tienes que actualizarte en el uso de tecnología. O sea que el profesor tiene que estudiar. Pero si usted aceptó ser profesor aquí era porque usted estaba de acuerdo con que iba a estudiar toda su vida. No, pero es que ahora yo necesito tiempo para la cafetería y en los pasillos. No, o sea, el profesor tiene que tener ese compromiso de actualización constante. Porque allá afuera la gente no hace ni una línea se la hace con una regla. ¿Verdad? Es más, los modelos se conciben hoy en día directamente en sistemas computacionales.
y de ahí usted saca todos los planos que necesita. Un Revit, utilizando metodología BIM y todo eso. Entonces, cambiar ese paradigma a los profesores y mientras más vivo el profesor, más difícil. Es complejo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, en esa labor estamos ahora mismo. Pero los cambios no suelen ocurrir de la noche a la mañana, tienen que ser graduales. Ok, bueno, entonces cerramos este tema. La próxima semana empezamos con tema de torsión, tema nuevo. Y no suelte el pie del acelerador. Viene la última parte del semestre en donde no hay que bajar la guardia, hay que mantenerse enfocado y aprovechar al máximo el tiempo que queda. Están las tareas ya de este tema y está la investigación que tiene que desarrollar todo eso está en Teams y tiene fechas, así que consultas y demás, estamos a la hora. Así que a trabajar a todo el mundo. Nos vemos entonces en la próxima clase. Vamos a quedar aquí.